Bueno, muy buenas tardes, son 17:33 minutos, hoy es miércoles 13 de julio y bueno, les doy la bienvenida a esta segunda jornada Hablemos de Sorgo de la firma Advanta, que como ustedes recordarán se inició con una primera jornada donde habló el ingeniero Fabián Tomasone y vimos los aspectos técnicos, vimos esta interacción entre el sorgo y la ganadería, esta interacción agricultura-ganadería. Y en esta segunda, digamos, sesión de Hablemos de Sorgo, la idea justamente es verlo aplicado a un caso práctico, verlo aplicado a un caso donde, digamos, se implementó todo un modelo, todo un sistema de sorgo en un modelo ganadero y cómo funcionó. Quería comentar esos datos técnicos. Hay en este momento 720 productores anotados que lo están viendo online. Hay todo el grupo de distribuidores de Advanta, al cual le agradecemos que lo están viendo. Muchos de ellos nos acaban de decir de la producción que lo están viendo a lo largo de todo el país, junto con sus clientes, con productores. Y queríamos mandarle un saludo muy especial acá de toda la organización, a la firma Bertone de Villa María, Córdoba, que están junto con el agente de ventas Miguel Baima, que está allá junto con una serie de clientes y todo, así que le mandamos el saludo desde allá. Bien, dicho esto, usted sabe, puede mandar preguntas, esto es totalmente interactivo, y ahora sí vamos a presentar a nuestro expositor, aquel que al principio decíamos fue un poco el responsable de la aplicación de todo este modelo práctico bajado en el campo, que es el ingeniero Alfredo García Santillán, a quien hemos convocado, hemos hecho un montón de notas con él. Alfredo es ingeniero de producción agropecuaria, egresado de la Universidad Católica Argentina, es ex asesor CREA 25 de mayo, hoy es miembro CREA Roque Pérez Saladillo, es administrador general de Sackfield, Sociedad Anónima, digamos un grupo de campos, y asesor técnico de Estancia San José del Oeste, y además asesor de un campo ganadero en la República Oriental del Uruguay. Como ustedes saben, todo lo que es recurso, conocimiento, digamos, de nuestra tecnología, hoy en el Uruguay está haciendo grandes avances. Hice lo más rápido que pude, tenemos media hora full para ver el caso tuyo, con láminas, con fotos, tenemos ya un montón de preguntas que nos han hecho llegar, así que hacemos media hora y después esta interactividad con ustedes directamente como para hacerle, digamos, y trasladarle a Alfredo. Alfredo, ¿arrancamos con esto? Bueno, muchas gracias a Advanta por convocarme. Para mí es un privilegio poder hablar hoy de la utilización de los sorgos dentro de los planteos ganaderos. Voy a tratar de hacer una descripción de cómo veo la ganadería en general y cuáles son los problemas que estamos teniendo, enfocándolo al sorgo como una de las herramientas que están colaborando a solucionar algunos temas dentro de los planteos, sobre todo en la cuenca del Salado. Yendo a la presentación, yo creo que en la ganadería claramente hay un desafío y una oportunidad muy importante, tomando un trabajo del doctor Elizalde donde viene mostrando que los planteos agrícolas y los planteos ganaderos han ido, se transformaron en planteos mixtos, y hoy estamos yendo hacia una especialización en agricultura, y lo que claramente se nos viene es una especialización en la ganadería. Y una frase que tomé de la presentación excelente que dio Fabián Tomasone los otros días, esta reingeniería ganadera, que me parece que de esto se trata el nuevo escenario ganadero. Claramente la agricultura se fue tecnificando, mejoró su capacidad operativa, mejoró su capacidad operativa, buscó intensificarse con las intersiembras, y a todo lo que nos gustaba hacer ganadería, nos pasaron por arriba. Es una foto que la han visto muchas personas, y nos han empujado a zonas ganaderas. En esto quiero ir un poco más ligero porque ya se ha hablado mucho, pero es muy gráfico de la zona en la que yo trabajo. Y en estas zonas, con estos ambientes tan heterogéneos, lo que ha cambiado es que ha disminuido sensiblemente la superficie ganadera. Lo que también ha disminuido es la calidad de esa superficie ganadera, porque cada vez estamos en ambientes más restrictivos. Para muestra basta un botón. Esto es un pedazo de un campo que yo manejo con una heterogeneidad de suelos muy importante. Esto es en la zona de Olavarría, con una descripción de los suelos como la que se ve en la lámina, donde, si ustedes observaron los colores en esta primera presentación, en esta que voy a mostrar acá, de color verde y amarillo hay bastante poco, ¿no?
Y el resto de los suelos que estamos utilizando en la clasificación antigua son de suelos 4 en adelante, lo cual estamos en ambientes muy restrictivos, con una capacidad de uso bastante limitada. Si vemos ahí, van a ver en términos agrícolas, casi no tenemos suelo agrícola. Y toda esta área que marca la transparencia es el 95% de este caso, de este campo puntual. Con lo cual, si yo logro, el desafío que yo me planteé, si yo logro implementar el sorgo acá y generar el impacto que tiene esta empresa, es brutal. También tenemos otro tipo de suelos, que son suelos más poco profundos, con problemas de sal, o suelos con tosca, donde estos son los ambientes donde hoy nos toca trabajar en la ganadería. ¿Qué nos pasó? Y acá viene un tema que para mí es muy importante, que es la variabilidad. Yo hace poquito estábamos en el Congreso de Mundo Soja y Mundo Maíz, y se trató mucho el tema de la variabilidad en agricultura. Yo te mencionaba a vos, Ricardo, que la variabilidad que se hablaba en la agricultura, estamos hablando de los mejores suelos del país. O sea que nosotros estamos en suelos muchísimo más limitantes, donde la variabilidad es muchísimo más extrema, y algunos ejemplos voy a poner ahora de lo que nos pasa. Esto cambió la calidad y la cantidad de forraje producido, le hizo perder estabilidad a los sistemas productivos. Nosotros empezamos a tener mucho más riesgo. Si nosotros hacemos memoria, siempre veíamos a la ganadería de cría como el plazo fijo, como el lugar más seguro, por ahí de menos renta, pero más seguro. Hoy está en ambientes muy restrictivos y no tan seguros, y evidentemente esto encareció todo el proceso de producción. Con lo cual, lo que nos va a demandar esta nueva ganadería es tener una precisión agrícola en la ganadería, sobre todo por la limitante que tienen estos ambientes. Esta variabilidad que yo intenté describir, en lo que hace al ambiente, es muchísimo más marcada que en la agricultura. También podemos saber que nosotros en un campo agrícola llueven 40 o 50 milímetros y al día siguiente estamos fumigando o sembrando sin demasiados problemas, mientras que en la agricultura la limitante de suelo es mucho más, en la ganadería los limitantes de suelo es mucho más grande. Como quise poner esta frase como ejemplo, que cuando uno hace un cultivo agrícola, la caída la tiene en el margen bruto, pero una vez que hizo el cultivo, la caída la va a ver en el margen bruto. Cuando hizo un planteo ganadero y un presupuesto forrajero y cambió la producción por variabilidad, las bocas siguen estando para comer, y hay que, si tenemos una mayor producción porque el año es muy bueno, tenemos que tener la habilidad para capturar esa producción, y si tenemos menos producción, la habilidad para sortear esas circunstancias, porque los cambios son muy bruscos. Y después tenemos la variabilidad de los planteos empresariales, que hoy ya no son sistemas de producción ni planteos muy rígidos, sino que son muy cambiantes. Todo esto va complejizando cada vez más lo que para mí es la variabilidad, que es uno de los problemas más severos que tenemos en la producción agropecuaria. Como consecuencia de esta variabilidad, una de las cosas que nos pasa en estos ambientes es que tenemos aporte de forrajes en distintos momentos del año, aporte de forrajes que en distintos años aparecen en distintos momentos. Por ejemplo, en el caso de los raigrases, hay años que los estamos comiendo en abril y hay años que los estamos comiendo en junio. Y ahí tenemos un problema que sortear y ver cómo lo afrontamos. Los volúmenes de producción son extremos, también le cabe al sorgo, del cual vamos a hablar después. Hay años que tenemos unas excelentes producciones de pasto y el mismo año, y programamos lo mismo para el año siguiente y no la tenemos porque estos suelos son muy frágiles. Y claramente la diferencia va a estar en el manejo, en la habilidad para cosechar ese forraje que somos capaces de producir, y ahí donde va a estar la diferencia entre los que hagan un buen negocio o no con la ganadería, en la capacidad de cosechar. Cuando nosotros hacemos agricultura, la cosechadora recorre todo el campo y levanta todo y nos dice cuál fue el rinde. Acá tenemos que lo hacen las personas manejando la hacienda, y creo que ahí es donde está la diferencia. Y para muestra de variabilidad, yo quería graficarlo con una secuencia de fotos muy sencillas. Este es un campo en el 30 de diciembre, teníamos esta situación, era un sorgo sembrado entre los primeros días de diciembre, que para el 30 de diciembre estaba en estas condiciones. Y un ejemplo de variabilidad es que 13 días después los maíces estaban acartuchando, como los vemos ahí, secos. 15 días después los maíces se habían recompuesto, y 30 días después el sorgo era muy chiquito de esta manera. Esto es variabilidad, y acá es donde nos tenemos que manejar, y no todos los años se nos va a repetir en el mismo momento. Por eso hago tanto hincapié en el tema del manejo,
estas producciones de pasto que no son tan esquemáticas y rígidas, ¿no? Pero la seca nos enseñó bastante. Nosotros veníamos de pasar una de las secas más grandes de la historia, donde tuvimos que hacer de todo, tuvimos que dar rollos y suplementar vacas, tuvimos que comprar maíces de todos los colores para poder atravesar esta seca. En algunos casos salimos a la ruta, en otros casos nos comimos los silos que teníamos reservados para la recría, lo comimos con vaca en mal estado, y en otros casos donde teníamos que dar pocas horas de pastoreo a las vacas, lo tuvimos que comer con este sistema, de manera tal que si yo le ofrezco 4 horas de pastoreo, tenga cada una su comedero para comer. Nos comimos los rastrojos hasta las raíces, ¿no? Esto nos pasó y no hace mucho, así que hagamos memoria. Y por supuesto perdimos todas las pasturas, ¿no? Entonces, creo que el sorgo, ya entrando más esto fue un poquitito el relato de la historia y de cómo estamos planteando hoy los ambientes y qué nos pasó, y yo creo que el sorgo ofrece distintas alternativas y tiene mucho para aportar en estas situaciones. Me gustó una frase del ingeniero Recabarren del INTA de Olavarría, donde dice que quienes fueron impulsores de esta práctica entienden que hoy los sorgos diferidos son tan importantes como no son tan importantes como para marcar un antes y un después, ni dentro de un tiempo serán una vieja herramienta que no sirva para nada. Simplemente lo ven como una alternativa más a considerar entre muchas, y seguramente pueda llegar a solucionar algunos problemas en los distintos planteos ganaderos. Digo, para que tampoco irnos al fanatismo y a las modas. Creo que el sorgo tiene muchas alternativas, pero esta frase del ingeniero Recabarren, que trabaja muy bien en sorgos en el INTA de Olavarría, me pareció muy atinada ponerla. Bueno, dentro de la provincia de Buenos Aires yo me manejo en lo que es la cuenca del Salado y puntualmente en las zonas de Saladillo, Tapalqué, Deró y Olavarría, y en el caso de Uruguay al norte de Colonia, en la zona de Egaña en Soriano, dentro del departamento de Soriano. Para también poder ponerlos en un contexto, después de cómo utilizamos el sorgo en distintas etapas, en las empresas que yo manejo, en una soy administrador general de 3 campos que tienen proporción de agricultura y de ganadería. No hacemos invernada a pasto, esto es un paradigma importante. Nosotros nos dedicamos a criar y a recriar y no hacemos invernada a pasto. Y el feedlot usamos como mecanismo de ajuste y terminación. Y algo que utilizamos mucho, que nos enseñó la seca, es el pastoreo horario casi todo el año, que también contribuye a aprovechar estas producciones de forraje. Cuando vamos a la otra empresa, ubicada en la zona de Olavarría, en la cual soy asesor técnico y responsable de la ejecución, es un campo muy grande y donde el 100% es ganadero y obedece al mapa de suelos que mostré antes con esa heterogeneidad. Nuestro objetivo en ese campo es tener 8.000 vientres, recriar la propia producción en el proceso de recría y, si es posible, duplicar con capitalizado el proceso de recría. No hacemos tampoco invernada a pasto y el feedlot también lo utilizamos como mecanismo de ajuste y terminación. El manejo en este campo, que es un campo grande, que es donde hemos hecho mucho de lo que vamos a hablar ahora con la gente de Advanta, manejamos potreros muy grandes de 150 y 200 hectáreas con rodeos rodeos muy grandes de 500 a 1000 cabezas. Esto lo digo porque en términos después de coordinar el manejo también es todo un desafío que tenemos que atravesar. Y en el caso de Uruguay, soy asesor técnico en un campo que es el 70% agrícola y un planteo ganadero más de animales de calidad y de recría. En cuanto a los recursos forrajeros y el escenario actual que tenemos en las empresas, hoy tenemos, debido a esta pérdida de pasturas, tenemos la cadena forrajera muy apoyada en verdeos de invierno y verdeos de verano, con una alta proporción de promociones de regras, en algunos casos muy elevada, del 60 al 50%, con verdeos de verano en un 25%, y los puentes, que nosotros llamamos entre los verdeos, o sea, cuando se termina un verdeo de invierno hasta que llego al verdeo de verano, y cuando se termina el verdeo de verano hasta que llego al verdeo de invierno, lo estamos solucionando con distintas proporciones, o de pasturas, en algunos casos de campo natural, y en otros casos con silo o encierre. La evolución de la cadena forrajera, lo que ha pasado es que, como les explicaba recién, aumentó la proporción de promociones, perdimos las pasturas de alta producción de verano, el campo natural quedó como único recurso y como en los procesos de mejoramiento uno siempre va de mayor a menor, estamos llegando a los lotes de peor calidad, o sea que los campos naturales que quedan son los de peor calidad.
Con lo cual, esto profundizó un problema que en la cuenca del Salado lo tenemos todo muy claro, que dejamos de tener un problema en el invierno y nuestro problema es el verano, claramente. Empezamos a trabajar con maíces de pastoreo que en un principio creíamos que iba a resultar y empezamos a encontrar una serie de problemas que el sorgo viene a colaborar y a solucionar algunos. En aquel momento, y ya entrando más de lleno en lo que es el sorgo, yo le planteé a la gente de Advanta, en ese momento a Andy Mutus, lo convoqué a uno de los campos donde yo trabajo y le mostré cuál era nuestro planteo productivo para ver en dónde podíamos colocar los distintos materiales de ellos y cómo podían colaborar en solucionar los problemas concretos que yo tenía. Le planteé tres o cuatro grandes líneas. Una era la de generar grano en lugares donde el maíz era muy limitante en esta zona. Para nosotros generar grano en esta empresa es muy importante y el maíz nos estaba costando porque ante procesos de seca temporarios pequeños, el maíz perdía mucha competitividad. Y también ver de avanzar vía doble propósito, y que algunos años podríamos cosechar y otros no, avanzar en áreas más marginales aún. El otro punto que le propuse es aumentar la productividad del forraje de verano para solucionar estos problemas que mencioné recién en los campos naturales, y buscar seguros que nos permitan sortear estos enganches que van del verdeo de invierno al verdeo de verano vía silos o reservas. A partir de estas experiencias que empezamos a hacer hace 1 o 2 años con la gente de Advanta, empezaron a surgir otras alternativas porque un poco lo que vemos es que la paleta de opciones es muy amplia, ¿no? Y bueno, y paso a relatar algunas de ellas. Para eso empezamos haciendo un ensayo que nos dio algunos puntos de reflexión y sobre los cuales empezamos a trabajar. El primero es que empezamos a cosecharlo el 14 de junio, un tema que tenemos que resolver, pero que estamos en condiciones de tener cultivos que dan 3.800 kilos de promedio con distintos niveles de producción y empezar a trabajar sobre un material como es un material nuevo de ciclo más corto para evitar terminar cosechando tan tarde y escaparle a las heladas como es un material nuevo que tiene Advanta, que es el 114. A partir de aquí empezamos a transitar qué hacer con el sorgo, y yo siempre digo que cuando lo vayamos a hacer nos hagamos estas 3 preguntas, o sea, ¿para quién lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Y cómo lo voy a manejar? Trataré de dar un enfoque que va a partir desde las alternativas de uso que tiene el sorgo, después enfocarlo desde cada uno de los negocios, desde la tecnología de ejecución, desde el manejo y por último algunas asignaturas pendientes para el futuro. Si manejamos las alternativas que tiene el sorgo, todos conocemos que lo podemos hacer para pastoreo, diferido, para silo y para cosecha. Esto las empresas lo tienen muy resuelto y en el caso de Advanta, para los de pastoreo utilizados en cría y en recría, hay una serie de materiales que resuelven este problema. No quiero recomendar ninguno en particular porque me parece que hay que adaptarlo a cada situación y es muy peligroso agarrar y recomendar algo. Creo que lo que cada uno tiene que ver es cuál es su necesidad dentro de cada planteo y para qué momento, y en ese momento ubicar el material que sea más adaptable a esa situación. En el caso de los diferidos, claramente lo usamos para la cría, con estos materiales que hemos tenido buenos resultados. En el caso de silo lo podemos usar tanto en cría, en recría o en corral, algunos ejemplos voy a dar después, y también ofrece distintos materiales. Y en el caso de cosecha, para venta de grano seco, grano húmedo, usarlo en los corrales o como suplementación, y también Advanta tiene solucionado estos temas en cuanto a la paleta de híbridos que ofrece. Si nosotros miramos el menú de opciones que tenemos, yo ya les expliqué que en los campos donde yo trabajo básicamente hacemos cría y recría y no hacemos invernada. Si miramos el menú de opciones en las distintas estaciones del año, ahí tenemos algunas de las combinaciones que nosotros tenemos para el otoño, para el invierno, la primavera y el verano, lo cual tiene otro comportamiento en el caso de la recría. En algunos casos tenemos corral, en algunos casos las recrías terminan en el mes de noviembre, con lo cual usan corral y solo promoción, y una vez que se termina ese proceso de recría salen. Y después tenemos otro proceso de recría donde a veces, si el enganche de post-destete, o sea, si las promociones se atrasan, permanecemos más tiempo en el corral hasta entrar en las promociones y de vuelta podemos seguir con verdeos de verano. En definitiva, cada uno sabrá
en qué proporciones tiene sus recursos y con qué negocio lo transforma en plata, porque de eso se trata esto, digamos. Nosotros producimos pasto en distintos ambientes, con distintas proporciones, y el objetivo es ver cómo lo transformamos en un buen negocio, pero lo que quiero dejar claro es que no hay una receta para esto. Es muy complejo porque la proporcionalidad de ambientes que tiene cada campo es muy propio de cada uno, más el sesgo que le da cada productor y cada empresario a su negocio. Si después vamos un poco desde cada unidad de negocio cómo lo usamos, si vamos a la cría, en la cría concretamente nosotros lo hemos usado como pastoreo de verano con vaca con cría al pie. Esto nos permitió generar una vaca que termina con una condición corporal muy buena a la salida del verano sin sacrificar un peso al destete, un tema no menor, porque en los veranos secos en campos naturales o en pasturas, generalmente o terminamos yendo a un destete temprano o la vaca pierde mucha condición corporal y el peso al destete cae. Nos permitió manejar altas cargas de cría y bajar el riesgo de empaste sobre maíces de pastoreo. Yo antes les comenté que el maíz de pastoreo lo empezamos a utilizar y empezamos a encontrar algunos problemas, que ahora les voy a mostrar una foto bastante gráfica. Empezamos a tener algunos problemas de empaste en algunos momentos en el que el maíz entra en estado de grano lechoso pastoso y la vaca tiene la peculiaridad que la elige con mucha precisión a todas las espigas y a veces tenemos problemas de empaste. Entonces con el sorgo podemos utilizarlo con vacas haciendo restricción horaria, de manera tal de que la vaca pueda alimentarse lo suficiente y lo que necesite para no perder condición corporal, y a su vez el ternero al pasar por abajo del alambre haga keep grazing, que es una práctica en la cual él se puede terminar de juntar lo que necesite de pasto y la vaca manejar la parte. Esto es un manejo de alta carga en cría, para lo cual hay que tener muy ajustados los equipos, que después lo voy a comentar. En cuanto a una foto bastante gráfica de lo que nos pasa, es esto. Hemos tenido mortandades muy severas, que en un día se nos mueren 15 o 20 vacas, y a lo que vale una vaca hoy, la verdad que el dolor de cabeza es muy importante. Bueno, en este caso, si tenemos una proporción de sorgo para este periodo en el que el maíz está así, lo podemos solucionar muy bien para el caso de la cría. También tenemos que ser conscientes que el sorgo nos ofrece para la cría que cuando los maíces empiezan se resienten, el sorgo todavía nos queda una chance más porque como guarda y tiene la particularidad de guardar la espiga y no florece bruscamente como el maíz, nos da una alternativa más de manejo. Y después la otra alternativa dentro de la cría es el diferido, que lo que nos permite es mantener la vaca seca y preñada, y acá estamos apostando este año a mantenerla desde marzo hasta agosto, liberando todos los verdeos de invierno para ese negocio de recría que yo contaba recién que estamos tratando de hacer. De manera tal de que la vaca, ni bien nosotros le determinamos el tacto, está preñada y la destetamos, entra un sorgo diferido y no sale hasta bien entrada la aparición, inclusive hasta empiezan a parir en alguno de estos recursos, liberando todas las promociones para estos negocios de recría. Incluso hasta, como decía recién, hasta podemos empezar a parir en este recurso. Este planteo, los sorgos diferidos nos están entregando entre 600 y 700 raciones por año, y si hacemos un número muy grosero, a un costo de implantación del orden de los $130 por hectárea, nosotros nos estaría costando $1 por día y por vaca el tener una vaca 150 días dentro de un rastrojo dentro de un sorgo diferido. Bueno, en verano seco nosotros hemos tenido que hacer destete anticipado sobre maíces de pastoreo. Claramente estamos viendo en el sorgo la posibilidad de reemplazar esos maíces de pastoreo en caso de tener que hacer destete precoz, que no hemos tenido ningún problema cuando lo tuvimos que usar. Y ya entrando ahora dentro del proceso de recría, si entendemos por recría el objetivo que nosotros buscamos en las empresas, que es lograr entregarle al corral, ya sea nuestro o de un tercero, un animal que tenga hueso y músculo y no esté engrasado, el sorgo es una herramienta que la podemos utilizar de distintas maneras. La podemos utilizar como silo solo de autoconsumo, con ADPB más deprimidos, pero podemos sortear algunos momentos consumiendo solo silo. Si quisiéramos mejorar la performance, dándole pastoreo horario de algún verdeo para contribuir a la proteína, que es lo que le falta en general a los sorgos, podemos tener mejores ADPB del orden de los 600 a 700 gramos en pastoreo horario. También podemos, en los hilos de autoconsumo, suplementar si no tenemos verdeos con speller de girasol como aporte de proteína.
incluso en algunos casos lo llegan a mezclar. El doctor Elizalde tiene algunos trabajos al respecto, lo llega a mezclar dentro de la confección del mismo silo, obviamente en dietas a corral de recría. Y una de las restricciones que le encontramos por ahora al tema de los silos de sorgo en ambientes restrictivos es que es el alto costo, porque como nosotros sabemos que para hacer un buen sorgo elegiríamos los mejores lugares donde mayor producción hay para bajar el costo por kilo, ya que hay muchos costos que son fijos. En ambientes restrictivos todavía, salvo haciendo retaseo, nos cuesta hacer silo porque nos encarece mucho porque la producción se deprime. Pero en otros lugares donde lo podríamos hacer es una herramienta absolutamente válida. Y obviamente en pastoreo directo en la recría no hay ningún problema. Otra alternativa de uso, en el caso de la cosecha, y acá pongo un ejemplo de los campos del oeste. En el oeste arenoso nosotros utilizamos el sorgo para tapizar de cobertura las lomas arenosas cuando vienen de lotes que vienen de Llorón y que estamos empezando a transformarlos en agrícolas. Les hacemos sorgos que generan una cobertura muy buena y les llamamos tapizar las lomas. Esto nos permite generar grano que lo podemos utilizar para reemplazar el maíz. Y si estamos atentos, algo que está empezando a aparecer por una cuestión comercial, hay momentos donde de repente el sorgo vale lo mismo o más que el maíz y uno lo puede capturar. Si uno organiza una estrategia y está atento, hay una posibilidad nueva ahí. Después por ahí cae el precio y vale menos, pero hay momentos puntuales que si uno está atento los puede capturar. Y en la cuenca del Salado, para generar grano donde el maíz es muy sensible, algo de lo que ya hablamos. Uno de los temas que hay que tener en cuenta es que el sorgo demanda partirlo. En la mayoría de los casos, en los sorgos de alto contenido de tanino, sobre todo, demanda partirlo, con lo cual si se tienen presentes esos cuidados y los momentos de cosecha, es una herramienta también más para usar. A nosotros, esta foto es bastante gráfica. En los lotes donde estamos haciendo sorgo, esa agua que ustedes ven ahí a la derecha está también adentro del sorgo donde está colaborador mío, que es el gerente de producción de uno de los campos, con lo cual hemos ido avanzando hasta llegar casi al agua y ahí generamos grano. El único tema es que estamos a 5 de mayo y todavía no lo pudimos cosechar y está verde. Por eso yo no quiero dar ninguna recomendación definitiva. Digo que hay distintas alternativas y tenemos que aprender a usarlo y a ir combinándolo y a ir descubriendo las posibilidades que nos da este cultivo. En otro campo muy cercano a el 30 de junio, también está sin cosechar y pensando si lo dejábamos diferido, y acá a la izquierda ya lo habíamos comido, digamos. Estoy tratando de mostrar las distintas alternativas que hay, ¿no? El de la izquierda es el mismo potrero dividido por un alambre, ya lo comimos. Otros recursos mejoraron en su producción, entonces decidimos cosechar el de la derecha y vamos a pastorear el rastrojo después. Y nunca nos hubiéramos imaginado que íbamos a cosechar sorgo en esta zona, cerca de 2,5 a 3 toneladas de rastrojo, en suelos como este tipo de suelos, que si ustedes recuerdan la primera transparencia eran suelos clase 4 o 5, y el caso del Colorado es una serie miñaña que es bastante complicada. Si ustedes se fijan ahí en la categoría que tienen los ojos, los distintos suelos, se van a dar cuenta que estamos ubicándolo en zonas bastante marginales dentro de un campo que es marginal. Pero por otro lado nos produce esta brutal cantidad de forraje, tanto para diferido como para sacar grano, y en algunos lugares más parejo podemos sacar hasta 35 o 40 quintales. Evidentemente la gama de utilización del sorgo es muy amplia. Y todo esto es en el mismo lote. Todas las fotos que les acabo de mostrar es en el mismo lote, pero en diferentes situaciones. La habilidad en combinar esto es la que tenemos que tratar de desarrollar para aprovechar este recurso. Otra de las cosas que estamos utilizando el sorgo en este caso es una foto de uno de los campos donde el campo natural es un potrero de muy baja calidad. El campo natural es lo que vemos ahí. Nosotros empezamos haciendo maíces de pastoreo que se comían en el verano para terminar teniendo una pastura de esta calidad. Hoy lo que estamos encontrando es que estas áreas se comportan mucho mejor y llegamos mucho mejor si el primer año hacemos sorgo, al segundo año le hacemos un maíz de pastoreo que lo libera más temprano, porque el sorgo diferido, hacemos un sorgo diferido. Esto genera sombra y el cultivo sale mucho más y luego llegar a una pastura.
Esto está muy basado en trabajos que está haciendo el CREA Maipú con la gente de Gentos en todo lo que es la instalación de pasturas de bajo. Ahora yendo un poco a la tecnología de ejecución, y acá me voy a tratar de describir lo que tenemos que hacer para preparar los lotes que hacemos. Ojo, primero vamos a tratar de preparar el suelo. Esta es una herramienta que nosotros utilizamos, que es un landplane, en estos suelos que son muy bajos, donde ha habido agropiros o hay están muy desparejos. Nosotros en una época temprana fumigamos, pasamos esta herramienta que permite que después pueda circular bien la sembradora, pueda circular bien la fumigadora, los cuatriciclos, las camionetas, y dejando un suelo de esta forma, muy parejo, que es muy importante emparejar los lotes bien temprano para después poder lograr una buena calidad de siembra y una mayor velocidad de siembra. No hay que perder de vista que en estos suelos son campos de domingo, ¿no? El sábado están húmedos y el lunes se secaron. El tiempo para hacer una siembra y para trabajarlo es muy acotado, con lo cual tenemos que ser muchísimo más ágiles y más precisos en la agricultura. Entonces es importante que los suelos estén parejos para que no tardemos, no sembremos 2 hectáreas por día, sino podamos ir mucho más rápido, porque no vamos a tener más tiempo. Estar muy atento al periodo libre de heladas, en cuanto a la parte tecnológica, porque el sorgo no perdona, no toleraría una helada como esta. Esto es un maíz, el sorgo no lo toleraría. En cuanto a las fechas de siembra, podríamos hacer como 3 líneas, lo que son los sorgos que son diferidos, con destino diferido, pastoreo, cosecha. El diferido es porque si yo no lo necesito usar demasiado temprano, puedo correr la fecha de siembra más hacia diciembre, hacer tratamientos más potentes para el control de malezas y poder arrancar sobre campos naturales. En el caso de lo de pastoreo, tengo que estar muy atento al tema de las heladas, pero puedo arriesgar un porcentaje a sembrarlo un poco más temprano para achicar esos puentes de los cuales hablábamos antes, para poder entrar antes, cuando se nos están acabando los verdeos, tener los sorgos más cerca. Y en el caso de cosecha, más o menos 20 o 30 de noviembre. Recién hice mención a la logística y a la precisión agrícola que tenemos que tener. Tenemos que tener tanta capacidad de siembra, porque estos suelos no son como los agrícolas. Los suelos agrícolas, en 48 horas después de una lluvia, lo estamos sembrando, fumigando. Acá tenemos poco tiempo. Cuanta más precisión tengamos, no hay que equivocarse y creer que porque fabricamos recursos para la ganadería los podemos hacer de cualquier manera. Demanda mucha precisión. Prever todo lo que se pueda a la siembra. Esto, si uno le dice al sembrador que vaya pisando cada X cantidad de pasadas el marcador, puede dejar los agujeros preparados para luego poder pasar los eléctricos y no tener que desmalizar un montón de hectáreas. Esto es algo que se puede prever con tiempo. El control de insectos, tratar de hacerlo temprano, sobre todo cuando venimos a hacer sorgos en campo natural, porque la carga de insectos que tienen los campos naturales es muy grande. En cuanto a la densidad de siembra, tampoco querría dar una receta, dependerá mucho de los ambientes y de los destinos que le demos, pero estamos hablando de entre 170 y 200.000 plantas logradas, que equivale más o menos entre 10 a 14 kilos de semilla por hectárea, dependiendo cada uno de los casos. Y el paquete de herbicidas a utilizar dependerá de cada caso, ¿no? Donde vamos a tener graminicidas, utilizar graminicidas y con lo tal proteger la semilla. Y dependerá de cada uno de los casos. Lo importante es que tenemos que tener claro cuáles son las malezas que tenemos y cómo llegamos y cómo llegar a ese cultivo. O sea, tenemos que tener claro a qué cultivo queremos llegar y cuáles son las malezas que nos van a presionar. Estamos usando el fósforo como arrancador y el nitrógeno va a depender del destino. Acá hay una asignatura pendiente. Hoy en sorgo, yo por lo menos estamos trabajando con un paquete bastante elemental. Yo creo que acá hay un tema mucho para avanzar. Un tema importante es el tema de los antecesores, depende hacia qué recursos vamos. Si hacemos sorgos forrajeros, tenemos que tener claro que necesitamos lotes limpios. Y lotes muy limpios porque una vez que hicimos el primer pastoreo, si los lotes no fueron limpiados con anterioridad, en el segundo pastoreo las malezas lo invaden y ahogan y conspiran contra la producción de los segundos y el tercer pastoreo. En el caso de lo diferido, si lo podemos hacer en siembras más tardías, acá tenemos un caso bastante concreto en el cual en un campo natural, ustedes ven ese callejón que está lleno de malezas, bueno, el campo estaba igual, simplemente lo hicimos a propósito diferido y tarde y el cultivo se logró. El sorgo, una vez que se logra instalar, resuelve muy bien la competencia de malezas. Y esto nos deja un lote muy limpio para el año siguiente.
Si vamos a lotes de cosecha, si podemos, acá tenemos algunos temitas que solucionar en estos ambientes, estamos hablando de cosecha en ambientes restrictivos. Si podemos solucionar vía ciclo el tema de las heladas para no llegar a abril o mayo y que se nos corte el llenado del grano con una helada, podremos hacer el mismo tratamiento que hacíamos en los diferidos. Podemos, si no, limpiarlo con maíces RR de pastoreo. Ahí hay que ser muy preciso de que cuando lo pastoreamos, gastarle alguna aplicación más para que al año siguiente podamos hacerlo de pastoreo, porque si lo dejamos, una vez que lo terminamos de pastorear, lo dejamos que se ensucien, al siguiente lo invaden. Y en algunos casos se han probado con soja de pastoreo y le ha dado resultado. No es nuestro caso, pero puede ser una alternativa. Y también los maíces de cosecha dejan en estos campos marginales buenas coberturas para hacer algunos girasoles. Por último, desde el manejo. Desde el manejo tenemos que tener cuidado en algunos ajustes. Primero, en tratar de diseñar muy bien los bloques de pastoreo que estén acordes a la capacidad de los molinos. Este no es un tema menor y nosotros tuvimos algunos errores por hacer en estos campos grandes una superficie muy grande y después cuando explota el sorgo no nos alcanzan las bocas para comerlo y el problema lo tenemos en las aguadas. O sea que deberíamos dimensionarlo muy bien. En el caso de la cría hay que tener en cuenta que variar la carga no es tan fácil cuando tenemos cría al pie. Simplemente lo que pretendo con esto es alertar a la audiencia para que esté atento a estas cosas que previstas con tiempo son solucionables. Una vez que lo tenemos sobre la realidad ya es más difícil resolverlo. En el caso de la recría es mucho más sencillo resolverlo. De vuelta el problema está en las aguadas. Tenemos que tener cuidado cuando se nos combinan algunos periodos donde tenemos una seca inicial y el sorgo se empieza como a cartuchar y nos da miedo entrar. Y de repente llueve y nos da miedo el piso y cuando queremos entrar se nos pasó. Yo creo que es importante estar muy atentos a eso e inclusive sacrificar algunas parcelas con el pisoteo que van a generar, pero tener mucho cuidado porque si no después se nos pasa y el aprovechamiento es muy malo. Si tuviéramos lotes que están encharcados, yo diría que lo que siempre le recomiendo a la gente es que los lotes que se pisotearon dejémoslo que se sigan pisoteando porque es más fácil corregirlo para el cultivo siguiente. En el caso de los hilos, tenemos que trabajar mucho en mejorar la calidad de confección, porque los estamos haciendo con mucha humedad, porque en el momento que lo vamos a hacer compiten con los de maíz. Tenemos que aprender a hacerle análisis de calidad a estos sorgos y que los nutricionistas, después un nutricionista nos corrija según el destino que vamos a utilizar. Tenemos que programar con tiempo dónde vamos a localizarlos y cómo los vamos a usar, porque de eso va a depender el aprovechamiento y no tengamos exceso de barro. Tenemos que hacer muy bien los números y aprender a usarlo porque no es una herramienta barata el silo. Mucha de lo que yo decía hoy, que se están encareciendo los sistemas de producción ganadero, tiene que ver con esto. Tenemos que usar determinadas herramientas que son caras. Las tenemos que aprender a usar bien y estar muy atentos cómo lo vamos a gastar. Después tenemos que ver dentro del manejo, un tema es atenuar el tema del efecto de intoxicación que todos sabemos que tiene el sorgo y que es peligroso. Yo diría que lo primero es pastoreo vigilado cuando vamos a entrar a algún sorgo que le vemos algún problema. Tratar de entrar cuando tiene más de 60 centímetros de altura. Retrasar el ingreso si vemos una seca temporaria, que es cuando lo vemos pálido, que perdió turquencia o vulgarmente o comúnmente llamado acartuchado. No pastorear un sorgo peligroso con animales en ayuna, esto es muy importante. Si podemos darle heno o darle algo antes de que entren, para tratar de diluir la concentración del ácido cianhídrico, que es el que produce esta intoxicación, pero estar muy atentos porque este es un tema que no estamos muy evitados de usarlo y puede producir algún dolor de cabeza. Evidentemente la situación ideal a la que uno apuesta es a esta, a que en el lado de la izquierda tenemos los maíces que como vino bueno el año los podemos dejar para cosechar y en la derecha tenemos el sorgo para pastorear. Por último, y para terminar, ¿cuáles son las asignaturas pendientes que yo creo que tenemos para el futuro dentro de toda esta gama que acabo de describir un poco rápido, pero de todas las formas en que tenemos para usar el sorgo? Nos demanda capacitar y capacitarnos en el uso. Esto es fundamental porque acá está la diferencia, esta es la cosechadora nuestra y acá está la diferencia de este negocio. Para tener un buen aprovechamiento, ahí tenemos un sorgo que es espectacular, pero en realidad está pasado y cuando entramos a comer va a quedar de esta manera. Y si queda de esta manera estamos perdiendo plata y segundo pastoreo. Acá tenemos un sorgo que fue diferido y se comió muy bien. Tenemos que tener muy en cuenta
y prepararnos para los años que programamos producir sorgo, porque en años de muchas lluvias la vaca come del piso pero no come barro. Entonces, los años de muy llovedores probablemente produzcamos un volumen de sorgo importante y tengamos que tener en cuenta que mucho va a quedar en el piso si nos tocan inviernos llovedores, para lo cual hay que estar preparado y por ahí hacer algunas hectáreas de más teniendo en cuenta estas posibilidades que se presentan. Y hay otras situaciones como estas en las cuales no tuvimos ningún problema y lo hemos pastoreado ahora el 17 de junio del 2011, esto es hace poquito, y no hemos tenido tanto problema. Yo hablo un poco de la forrajicultura de precisión. Yo creo que los agricultores han hecho mucho y nosotros en ganadería, si trabajamos en suelos con esa heterogeneidad de ambientes, vamos a tener que empezar a hablar de forrajicultura de precisión y ubicar en cada uno de esos ambientes el forraje que mejor responda. Para ir terminando, creo que tenemos, partiendo de la información existente, si bien hay mucha información ex sorgo, lo que tenemos que hacer es adaptarla a cada uno de los planteos nuestros y a nuestros ambientes, que no es lo mismo que... O sea, tomamos la bibliografía muy válida y hay mucha para leer, pero la tenemos que adaptar a nuestro manejo y a nuestro sistema de producción. Tenemos que trabajar entre las asignaturas pendientes en respuestas a fósforo y nitrógeno, que como dije por ahora se usa muy groseramente, y ajustar el uso de las variedades a cada uno de los planteos, capturando los avances genéticos que seguramente seguirán apareciendo de la mano de las empresas que están trabajando en esto, como Advanta, que lleva muchos años trabajando en sorgo. Por último, yo creo necesito una tropilla como esta para manejarla, y no quiero dejar de agradecer a esta tropilla de cuatricicleros y así como la de otros campos, que son los que todos los días cosechan y manejan el pasto, a los gerentes de producción de las empresas en las que trabajo, que son los que lideran este grupo de gente y están muy atentos, a los empresarios que confían y apuestan a esto, y sobre todo al doctor Elizalde, con quien tengo el privilegio de trabajar y que es el que me ha enseñado mucho de todo lo que hoy les he contado. Creo que hay un camino muy interesante en la producción. Para los que nos gusta el golf, adelante y suerte, y muchas gracias. Bueno, muy bien. Nos falta el escenario acá, que están, digamos, distribuidas hasta 700 y pico de personas en distintos lugares del país viéndote. Pero bueno, esto es lo bueno, ¿eh? Los tenemos juntos en distintos lados. Tenemos un montón de preguntas. Vamos a tratar de hacer una especie de selección de esto y ir viéndolas rápidamente con vos. Simplemente señalar, digamos, de toda la cantidad de información que se expresó hoy, que aparecen estas 4 cosas que vos dejás muy bien asentadas, que son estas 4 alternativas. Lo quiero, digamos, de una manera volver a asentar: pastoreo, el sorgo como diferido, el sorgo como silo y el sorgo como cosecha, ¿no? Hacer el puente en los objetivos empresariales que vos trazaste, que me parece muy bien porque están resumidos alrededor de todo esto, que es generar grano de sorgo, pensar en el doble propósito, sobre todo pensando que tenemos áreas marginales donde esto sin duda tiene un lugar especial, aumentar la productividad, jugar a aumentar la productividad de los verdeos de verano, algo, digamos, tan esencial que veíamos, digamos, en la facultad, ¿no? En lo que era el manejo de forrajes. Y algo que vos dijiste muy bien, que yo por lo menos no lo había escuchado tanto, tal vez vos más que estás en las reuniones, creía, pero es este enganche entre el forraje del invierno y del verano, las reservas, y esto que vos acentuaste muy bien, ya no nos preocupa tanto el forraje o el alimento en el invierno como, digamos, asegurarlo en el verano. Y en esto hago también, digamos, de alguna manera un puente, ¿no?, con esto de la ganadería manejada como agricultura. Me quedó esa frase muy buena al principio y ahora notaba rápidamente esta otra, o la forrajicultura, ¿no?, de precisión. Dicho esto, digamos que es una manera de acentuar. Si te parece bien, pasamos a las preguntas. Yo fui haciendo, digamos, algunas cositas que me parecen interesantes. Hay preguntas técnicas, hay algunas preguntas que hacen a producto, así que esas preguntas que hacen a producto, después las vamos a ver en las siguientes sesiones de este ciclo Hablemos de Sorgo de Advanta, así que le digo a nuestra audiencia que las vamos a ver. Y hay muchas preguntas que hacen algunos aspectos de fertilización, de manejo, de sanidad, etcétera, etcétera. Vamos a la primera, fácil. Esta la hace Martín Antuna, de Santa Fe, de San Justo, digamos, una zona donde justamente el sorgo está bien posicionado. Dice, ¿se puede sembrar sorgo sobre sorgo? ¿Viste? La gente viene sensibilizada con esto de soja sobre soja sobre soja, de cómo salir de esto. Sorgo sobre sorgo, ¿qué pasa? ¿Experiencia tuviste? Bueno, en algunas de las transparencias que mostré, nosotros lo estamos utilizando en las áreas en las que yo estoy. No conozco la zona de Santa Fe, pero en las áreas en las que nosotros trabajamos, el sorgo diferido
nos permite limpiar los campos porque el mejor herbicida es la sombra. Y cuando nosotros logramos en un campo natural y queremos empezar a trabajar en un campo natural y a mejorar esa capacidad de producción de que tienen estos suelos, haciendo sorgo diferido y sembrándolos mucho más tarde, al año siguiente nos queda un residual de sorgo, pero no hemos tenido problema para hacer sorgos de pastoreo. O sea, yo lo que te quiero decir es que usamos los sorgos diferidos para poder limpiar los lotes y al año siguiente hacer sorgos de pastoreo que necesitan un campo un poco más limpio para no conspirar con el segundo y el tercer pastoreo y la luz que queda. Entonces yo no le veo un problema, por lo menos en los planteos nuestros. Probablemente tengamos algún problema de guacho, pero al poderlo sembrar, al consumirlo tan arrasado como lo hemos arrasado en general, no he tenido problemas. Habrá que ver en esa situación. Bajamos un poquito, zona cercana a lo tuyo, Saladillo, Guillermo Monti dice, vamos a ir específicamente sobre algunas cosas que puedan haber quedado, me parece que muchas cosas ya las dijiste. Breve reseña de implantación del cultivo, creo que lo dijimos. Resultados obtenidos en pastoreo directo, algo más o menos también creo que reseñaste. ¿Te queda alguna cosita que creas que se pueda decir de esto? No, el tema del pastoreo yo hago mucho más foco en preparar, en el tema de las aguadas es crucial, y eso lo podemos pensar antes de sembrarlo. No hacer módulos de sorgo muy grandes porque cuando el sorgo explota no nos alcanzan las bocas y la limitante está en la aguada, y se nos pasa, y cuando se pasa se perdió. En el manejo y en la capacitación de la gente para poderlo utilizar en tiempo y forma. Y en cuanto a la estrategia tecnológica, yo ahí les describí cuál es la que estamos utilizando nosotros. Creo que después habrá que adaptar. Y insisto en no tratar de dar recetas, pero la estrategia es aproximadamente la que describí hoy. Te engancho un tema que tiene que ver también con esto de rotación, ¿no? Digamos, el cultivo que viene. Y hay dos preguntas que pueden estar asociadas. Una es de Martín de Blasi, de Colonia Barón, La Pampa, y otra, nos vamos más arriba, es en la zona de Chaco, en La Tigra, Sergio Domoni, y ambos hablan, en este caso en La Pampa, de sorgo versus un maíz, ¿no? Digamos, ya más en diciembre, de repente, ¿qué puede pasar? Y en el Chaco, la típica sorgo girasol. ¿Qué pasa, digamos, con estas rotaciones? Yo sé que a lo mejor no son tus zonas, pero de alguna manera, ¿algún comentario respecto a esto? Acá en la provincia de Buenos Aires, no sé cómo es en Chaco, Fabián tiene mucho más conocimiento y anda en la zona y se lo podrán consultar a él también, pero acá en la zona de la cuenca del Salado, si hacemos sorgo y al año siguiente hacemos girasol, no tenemos ningún problema. La exploración que hace las raíces de sorgo dejan un muy buen suelo para un sorgo, para un girasol, en caso de que no lo pastoreemos, porque si lo pastoreamos ya es otro cantar. Y la otra pregunta que me habías dicho en el caso de... Y el otro era, decía, en realidad hacía la rotación, lo decía un sorgo versus un maíz. En el caso del sorgo y del maíz, el sorgo lo que tiene la habilidad es que guarda la floración. Cuando el maíz está, y sobre todo si está en la zona de La Pampa, en Colonia Barón, que es una zona, ahí yo he trabajado, es una zona donde la tosca es la limitante, o sea que cuando la maceta se llena, y cuando se vació, se vació. El sorgo tiene es un planteo bastante parecido al de la barría. El sorgo tiene la posibilidad de guardar la floración y en caso de que llueva poder darnos una chance más de producción. Mientras que el maíz, si en el momento, el periodo crítico donde el maíz define su rendimiento, que es aproximadamente más o menos 15 días alrededor de la floración, en ese momento tenemos un estrés, y no necesita un estrés demasiado grande en esta zona, sino un estrés temporario, que por ahí en un campo agrícola no lo sentiríamos tanto por la profundidad del suelo, pero en un suelo donde la limitante es la tosca sí. El maíz largó la flor y terminó, y se nos acabó el cultivo. Entonces me parece que el sorgo nos podría dar una mejor chance. En el caso de la barría lo buscamos por eso. Bueno, acá Rubén Dicún, mirá vos, desde Brasil estamos viendo la conferencia, dice, y enviamos saludos a todos. Mirá vos, André Luft y Rubén Dicún, que están por allá, te están viendo, así que bueno, te mandan un saludo especial. Acá José Chisone, que es de San Peña Chaco, mirá vos esto cómo llega, ¿no? Dice, excelente esta iniciativa de las teleconferencias, así que bueno, esto se lo hacemos llegar a la gente de Advanta, digamos, por esta idea de Hablemos de Sorgo, sin lugar a dudas se está creando valor. Y en este caso nos pregunta, más pensando en la zona de Chaco, cuáles son las épocas críticas y qué variables monitorea para determinar las cantidades de sorgo a sembrar, para realizar ese colchón que permita evitar los problemas que genera la variabilidad, ¿no? Me parece que está hablando un poco de, vos lo que decías en algún momento, esto que generaba según el tipo de suelo, etcétera, digamos, densidades o cosas por el estilo, aumentar, bajar, etcétera. ¿Cómo? Yo voy a tratar de explicar cómo lo hacemos acá
y no quiero cometer la torpeza de sugerir algo en una zona que no conozco, ¿no? Pero sí puedo decir cómo tratamos de resolver eso acá. En caso de los sorgos de pastoreo, las densidades tratamos que sean un poco más altas para que la caña del sorgo, dependiendo del destino que le des, si es para ternero, si es para recría, si es para vaca con cría, pueda ser más chica y más fácil de acceder. Tenemos un poquitito más de densidades. Cuando vamos hacia sorgo diferidos, podemos bajar un poco más la densidad porque va a desarrollar un volumen que va a ser consumido en otro momento. Pero no querría ser demasiado categórico en cuanto a cuál es la densidad adecuada. Me parece que depende de cada nosotros tenemos que aprender a darnos cuenta que un poco lo que quise describir en el inicio. Esta variabilidad que nos generó el trabajar en ambientes muy marginales, con una respuesta muy aleatoria y errática, hace muy difícil decir en qué momento, cuánto hacer para cada momento. Cada uno conocerá cuál es el talón de Aquiles de su zona y cuándo es el momento más grave de transitar y al cual uno tiene que apostarle todos los cañones. Y posiblemente lo que se tiene que acostumbrar en esta nueva ganadería que para mí se viene es que la oferta de forrajera es heterogénea porque los suelos son heterogéneos y porque el comportamiento de los cultivos en estos suelos es heterogéneo, y la habilidad va a estar en saber sortear cada uno de estos momentos con distintas alternativas. O sea, me cuesta mucho poderlo definir porque me ha pasado de un año sembrar el sorgo en un determinado destino pensando que lo voy a comer en tal momento y lo tengo un mes después. Y lo mismo con los verdeos de invierno, claro. Como explicaba hoy, los reygrases lo pensamos comer en abril y vienen en junio. Y cuando viene una cantidad infernal y tenemos que saberlo manejar, y el sorgo que estábamos comiendo lo tenemos que dejar diferido. Me parece que hay una nueva mecánica de cosecha que tenemos que aprender. Mirá vos, además de productores, bueno, acá está Laureano Boga, que es un colega que está en Necochea, es de la firma Mosaic, ¿no? Y bueno, y se ve que lo está viendo. Me pide que te pregunte cuáles son los desafíos a enfrentar en la nutrición del cultivo de sorgo, ¿no? Dice, hoy es un tema sin duda importante afinar la puntería en este aspecto, o antes hay que solucionar otras cosas, antes que preocuparnos, digamos, por la fertilización. ¿Cómo lo estás viendo vos? En el caso nuestro, yo hoy tengo problemas más importantes para solucionar que la fertilización. No digo que no sea importante, hay muchos trabajos hechos, pero quizás no en estos ambientes tan marginales. La respuesta a los fertilizantes en estos ambientes, como la respuesta del sorgo, o sea, todavía no reconocemos bien la respuesta del sorgo y de muchos cultivos en estos ambientes tan marginales. Uno puede tener ensayos, por ejemplo, de agropiro, pero están hechos en Balcarce en determinados suelos de mucha mejor calidad. Lo mismo pasa a veces con el sorgo. Entonces yo primero intentaría resolver otros problemas, pero seguramente hay un camino para transitar en materia de fertilización que no lo tengo resuelto. Mira, te hago dos ahora y vamos a tratar de elaborarla como una sola respuesta. Una es de Buenos Aires, José Manuel Carmodí, que es de Roque Pérez, y dice: fechas de siembra en la zona para sorgos graníferos y en qué condiciones, humedad y temperatura del suelo usted recomienda más arrancar. Pero te voy a acomodar otra pregunta que está muy buena porque viene de Jung, departamento de Río Negro, en Uruguay, así que también, digamos, además de Brasil, nos están viendo, y le damos muchos saludos a nuestros amigos. Dice, dice, ¿cómo se adapta la fecha de siembra y el ciclo de los distintos sorgos para lograr un pastoreo en un momento adecuado? Así que bueno, ambas, una tiene condiciones y otra un poquito ir ajustando las fechas de siembra. O sea, uno te está diciendo a ver qué humedad tengo, pero por el otro lado, bueno, a lo mejor no es la mejor humedad, pero tengo que a lo mejor atrasarme un poquito más para ir afrontando demanda de forraje que puedo tener. Bueno, en el caso de Uruguay, los uruguayos manejan sorgo hace bastante más muchos tiempo. Años, ¿no? Muchos años. Una cultura ganadera, además. Una cultura ganadera muy importante. Yo ahí tengo la suerte de trabajar con el ingeniero Julio Cabrera, que lo tiene bastante claro el tema de cómo manejar los sorgos allá en Uruguay. En cuanto a la fecha de siembra, yo lo que diría es, en la cuenca del Salado podemos... Está claro que el sorgo, yo le dije, el peor enemigo del sorgo es la helada. Una helada lo sacó de la cancha, mientras que un maíz por ahí rebrota, el sorgo no. Entonces, tenemos que tener muy claro que una helada nos saca de la cancha, tenemos que ver el periodo libre de heladas. A los 50 o 60 días normalmente un sorgo en condiciones normales está para pastorear, esos son los tiempos, y cada uno verá en qué momento lo quiere hacer caer. Respecto a la humedad
y a las condiciones de siembra, un poco yo lo mencioné en prepararlo con tiempo y estar muy atento. El equipo de herramientas que necesitamos para encarar una siembra de sorgo es muchísimo más, tiene que ser bastante violento y mucho más que en la agricultura, porque esos suelos se siembran, por lo menos donde yo estoy, tenemos muy pocos días para sembrar, y si en esos días no los sembramos, a mí me costaría mucho imaginarme el escalonamiento. Nos pasó con el maíz, lo quisimos escalonar, sembramos la primera fecha de siembra de acuerdo a un plan muy bien armado, y cuando vinimos a sembrar la segunda, no llovía. Claro. Y no llovía, y no llovía, y lo sembramos muy tarde, y ya se nos fue y nos quedó un agujero en el medio. Con lo cual, depende mucho en qué suelo. Si estamos hablando de suelos agrícolas, uno puede manejar mucho más la fecha de siembra, dependiendo cuándo lo quiere pastorear. Hay esquemas de producción donde se hacen áreas muy chiquitas, y donde por ahí yo le saco 40 o 50 hectáreas, un planteo agrícola de 2.000 hectáreas que no le va a mover la aguja, pero sí me va a mejorar mi planteo ganadero, ahí yo podría resolver mejor ese problema en cuanto a características de humedad. En el sorgo hay que tener todo en las zonas marginales hay que tener todo muy preparado, porque es ahí o no se siembra. Muy bien, bueno, preguntas de 25 de mayo, Buenos Aires, Gualeguay, Balcarce, Castelli, San Genaro en Santa Fe, Río Negro, Chacabuco, Junín, Saspeña en Chaco, Necochea, Formosa, que tenemos de todo el país, así que hemos tratado, digamos, de todo innumerable cantidad de preguntas, de ir resumiéndolas en esto. Creo que una conferencia, digamos, magistral, 45 minutos, más estos 20 minutos de pregunta para cerrar un poco la cosa. Como decimos siempre, lo bueno de esto es que usted después lo va a recibir, va a poder, como hacemos siempre, buscar la parte que más le gusta. Y yo simplemente, digamos, cerrar agradeciéndole al ingeniero Alfredo García Santillán. Ya estamos acostumbrados con él a este ping-pong, y bueno, en este caso ordenadito, armado, un caso concreto de aplicación que lo transmite Advanta porque, digamos, está involucrado, ha seguido y sigue a sus clientes, sigue a sus productores, está viendo estos casos, y bueno, este fue un caso muy interesante porque tiene muchas aristas, como hemos visto, para sumar. Yo simplemente decir, la última vez estuvimos la semana pasada con el ingeniero Vicente Trujillo, que es el gerente de fitomejoramiento de sorgo, y los que hemos estado en alguna otra vida metidos en este negocio y hemos visto que de repente en los últimos años empieza a haber tanta pasión, la firma Advanta le está poniendo mucho en genética. Yo le hablaba de 120.000, una densidad de 120.000 plantas, y me decía, Ricardo, mira, estamos llegando a 180, 200, 220, vos lo estás diciendo ahora, y eso representa otro tipo de genética, otra cosa. Laura Loazó, que digamos hizo una nota con nosotros y fue, digamos, creo que del mes de junio, una de las notas que más cliqueó y más miró la gente, y lo digo específicamente porque ella habló un poco de todas estas oportunidades, ella como gerente de marketing de la empresa, habló de 1.200.000 hectáreas que se están esperando para esta campaña. O sea, hay una expectativa muy importante. Sí. Yo que estoy metido en Maizar, que tiene la cadena de maíz y sorgo, el otro día hablábamos, hay 5 o 6 millones de toneladas, digamos, que si uno la suma a las 25 o 30 que tenemos de maíz, tenemos maíz y sorgo para hacer grandes cosas. Así que bueno, de nuevo, muchísimas gracias. Un tema un tema que escuché que, bueno, es soñar un poquitito más, ¿no? Pero en un viaje que hicimos a Estados Unidos escuché que en algunos casos se están buscando producir etanol con sorgo. Sí. Llega a suceder eso en la cuenca del Salado, también es un cambio importante. Martín Fraguillo lo comentó, esto ya se está empezando a hacer en Tucumán, lo están haciendo algunas, digamos, azucareras, meter, intersembrar, etcétera, etcétera, con lo cual, sí, sin duda, es un caso, el sorgo muestra toda esta plasticidad. Quería decir 1.200.000 hectáreas, porque, bueno, si hablamos de sorgo y todo el mundo está viendo esto, lo más probable es que haya una muy buena demanda. Así que en próximas empezaremos a hablar también de los productos para que usted sepa, si todavía no lo compró, que tiene que empezar a buscar su semilla. Bueno, le agradecemos mucho a todos ustedes que estuvieron del otro lado. En este ciclo hablemos de sorgo de Advanta. Venimos con más conferencias y bueno, nos volvemos a encontrar. Gracias. Bueno, yo quería agradecer mucho a la gente de Advanta que tuvo la gentileza de invitarme a contarle las experiencias que hemos tenido este año con ellos. Nos seguimos viendo en la tercera conferencia de este ciclo.